Estaba hablando de esto, hijo, este video sí ha tenido bastantes interrupciones, pero pues también es un video muy largo. Yo no tengo un set para poder grabar, aquí grabo en mi casa, entonces disculpen las interrupciones. Estaba yo hablando de cómo el desarrollo de la conciencia a través de la palabra. Estaba yo por entrar al tema de principios y carácter, pero necesitaba yo expandir un poco más sobre la sublimación de la conciencia. Entonces, la conciencia funcional, que dice el autor, es como una linterna que ilumina aquellas partes oscuras de nuestro ser, que es una conciencia suficiente y tiene lo mejor, que además incluye lo mejor de ambos mundos, la conciencia mística y la conciencia mecanista. Y que esta conciencia funcional se expande y está cargada de energía para poder iluminar y eliminar completamente esas partes oscuras o tensiones caracterológicas en el ser. El inconsciente es donde están el cuerpo y la mente, todos los procesos bioquímicos, todos los procesos naturales del cuerpo están en el inconsciente, es decir, no necesitamos estar conscientes de ellos. También está la memoria, ¿no? La memoria es una parte importante de la palabra, ¿no? En la conciencia funcional es donde ya se puede procesar estas señales, dice, recibir las señales que llegan a la conciencia funcional. Esta conciencia funcional está dirigido por un ego saludable, el ego o la voluntad, la conciencia del ego que permite mover dentro de nuestra mente esta conciencia de luz en un ego saludable. La conciencia del ego es el que tiene ya la opción entre decir la verdad o decir la mentira. Pues solamente es a través de la verdad que nosotros podemos resolver estas corazas caracterológicas o estas tensiones. Aquí el autor hace una diferenciación entre la conciencia que se vuelve a sí misma y la conciencia que sabe que existe, es decir, la conciencia que se vuelve a sí misma se centra en el yo o está demasiado centrada en el sí y es una autoconciencia, es decir, esto ya es un síntoma patológico de la conciencia, demasiado es lo que tienen los autistas. Entonces esto provoca una dualidad entre sujeto y objeto. La conciencia, la autoconciencia ya no distingue entre el sujeto y el objeto, pero la conciencia expandida sabe que piensa, pero no está enfocada en sí misma solamente, se considera. Pero esto tiene mucho que ver en la opción de la voluntad de ser verdad o ser mentira. La mentira es la función también o es la fuente de trastornos psicológicos en los infantes, así como en adultos que tienen una conciencia no desarrollada. Entonces, esto propone un concepto muy importante sobre la conciencia funcional. La conciencia funcional sabe que solo puede resolver estas tensiones o estos hoyos negros en el inconsciente a través de la verdad, solamente a través de la verdad. Ya vimos que el tamaño de la expansión es la expansión, qué tanto podemos iluminar, cuántas ideas, cuántas cosas podemos iluminar nuestro inconsciente con esta conciencia expandida. A comparación, en una conciencia que puede tener un alto nivel energético, pero está demasiado centrada, su enfoque es demasiado angosto, tampoco puede resolver estas tensiones o estas dualidades en el ser. Esta atención reducida, dice atención fija y limitada, causa una reducción en la capacidad de comprensión y entendimiento del ser. Pero una conciencia funcional, energética y expandida, que es como una linterna, dice, se da cuenta de que está consciente. Puede pensar que está pensando, la conciencia funcional. Cuando la conciencia funcional ilumina las partes oscuras de nuestro ser, entonces estas se resuelven. Deja de haber estas corazas, porque como les había dicho, esa frase que dice, los hombres no lloran, la conciencia funcional es consciente de que eso no es cierto, que se vale llorar y que se vale fluir con tus emociones. Esto ya le permite, cuando ya iluminamos ese velo de la mente, entonces se puede ver con claridad, tanto el mundo interno como el externo, tanto el mundo espiritual como el terrenal.
y finalmente hay una verdadera integración del ser, una verdadera unidad del ser. La capacidad de ver con claridad, cuando se quitan o se eliminan todas estas murallas. Esta es una clave. La naturaleza esencial de la mente o el ego es crear dualidades y dividir la unidad para el poder de análisis y control de estos elementos, de todas las funciones naturales. Pero la conciencia, su fin es la integración, no la división. Entonces el ego solamente nos asiste, pero no es el fin, es un medio. La unidad, el ego la divide y la separa para poderla analizar y controlar y hace comparación. Y luego la conciencia funcional vuelve a integrar todo lo que está separado, regresando a la unidad. Ahora sí vamos a hablar del tema de principios y carácter. Aquí el autor nos habla y nos revela cómo el individuo forma los principios de carácter con los cuales se guía en su vida, que efectivamente también son a través de la palabra. Dice, el fracaso de la psicología del ego, llevó a muchas escuelas de filosofía y psicología a desarrollar nuevas técnicas de expansión y regresión. Aquí se habla de los métodos de regresión, ya es como un área gris para mí, como para el autor, no expandió mucho en eso, pero son incluidas en la bioenergética. Dice, la actividad del cuerpo es la unidad por encima de todas las dualidades que somos conscientes. El autor dice, es la dualidad por encima de la unidad, pero no quiero mencionar las contradicciones del autor, solo yo sé desde mi propio conocimiento que es la unidad la que está encima de la dualidad, porque la conciencia sublimada es hacia arriba. Entonces ahí hay una contradicción del autor. Pero bueno, lo correcto es la unidad está por encima de todas las dualidades de las que somos conscientes. Dice, el equilibrio supone una dualidad, por eso tenemos dos pies. Dice, iniciamos en una dualidad que nos lleva a la unidad, ¿no? Nosotros tenemos dos pies, dos cosas que son estáticas, o sea, que dependen la una de la otra para poderse mover. Estas dualidades son las que nos llevan a un objetivo que es la integración del ser. Dice, las dualidades son siempre antitéticas, es decir, dependen una de otra. Dice, aquí hay una clave, dice, el autor reconoce que no comprende este misterio por completo entre la diferencia de dualidad y unidad. Aquí es interesante notar a todos los que leen y siguen a Alexander Lowen, él reconoce varias veces en el libro que hay misterios para él todavía y que su bioenergética está más enfocada en ayudar a la cuestión corporal, pero sabe que existe un misterio más allá de la comprensión humana con respecto a la fuente de las corazas caracterológicas. Como dice él, el pecado es una de las principales fuentes de culpa, ¿no? Y el pecado tiene su origen en la ley religiosa, la ley civil, la ley natural. Esa ley es donde salen los jueces, donde sale la crítica, y la ley es representación de la separación, ¿no? Por eso los países tienen fronteras, porque son leyes que dividen. Entonces de ahí tiene la fuente y de ahí vienen nuestras sociedades trastornadas. Es un tema bastante caliente, pero el autor lo toca, yo también lo toco y la verdad es que es un poco valiente hablar de esto porque pues todo está basado en la ley, ¿no? Pero hay una nueva tendencia, ¿no? Que el autor habla del estado de gracia del individuo que ya no está enfocado en esta sociedad mecanista. Bueno, hablamos de la terapia dentro de lo que son principios de carácter. Dice, el objetivo del paciente es poder funcionar en el mundo como ser humano y estar totalmente integrado. Dice, no sometido, integrado. La psicología no debe ayudar al individuo a integrarse al sistema social, porque sabemos que el sistema social está decadente. Entonces, la psicología perdería su propósito si nosotros ayudamos al individuo a integrarse a una sociedad decadente, no estamos haciendo nuestro trabajo. El objetivo del individuo es poderse integrar. Entonces, no necesariamente significa someter al individuo a la sociedad, pero integrarse en la sociedad y que pueda vivir con la sociedad, integrarse a ella y trabajar en ella a pesar de las cosas que están ya torcidas o trastornadas en la sociedad, que él pueda lidiar felizmente, que pueda vivir y pueda ser en la vida. Ese es el objetivo de la psicología hoy en día.
porque he leído, por ejemplo, libros de DSM-5 u otros libros de psicología que dicen que un individuo inadaptado a la sociedad es un individuo trastornado. Creo que eso está erróneo, porque si es una sociedad decadente, ¿cómo lo vas a integrar a una sociedad decadente? No tiene sentido. Dice, el mundo material solo se comprende una conciencia dual. La materia es dual. En el mundo espiritual solo es una conciencia sublimada. Dice, con una conciencia sublimada y funcional. Dice, la unidad solo existe en los procesos del inconsciente, pues dice, la unidad solo existe en los procesos corporales del inconsciente, pues no necesita de nuestra conciencia dual para poderse. Es decir, yo no estoy consciente de los procesos metabólicos de mi cuerpo. Mi cuerpo está en unidad, el que ve separación es el ego. Dice, dualidad en el inconsciente provoca tensiones musculares. Aquí en esto de los principios y caracteres se habla de la sabiduría del cuerpo. Dice, la vida requiere interacción y cambio continuo con el medio ambiente. La sabiduría del cuerpo mantiene en equilibrio los procesos biológicos como la hidratación. Entonces, dentro de la sabiduría del cuerpo tenemos también la mente y la conciencia. La conciencia puede ser dual, corporal o solo de cabeza. Dual, corporal, de cabeza, o una conciencia espiritual o mística, como le dice el autor. La conciencia dual, corporal o de cabeza suele ser terrenal, animal, es decir, en una conciencia corporal o carnal solamente puede haber una conciencia animal. Por eso cuando dos varones se conocen y están en una conciencia animal, tienden a tener esta tensión de competencia por la hembra o por la mujer, y ya hay cierta animosidad entre varones. Por eso a veces hay violencia y agresión entre varones de una conciencia reducida o una conciencia dual corporal, ya que en la dualidad es la representación del conflicto, la fuerza y el choque de dos fuerzas opuestas. Entonces, dual, corporal o cabeza pertenecen al ámbito terrenal, animal o material, que dice procesamiento paralelo de la mente dual, o sea, la mente biológica. Y tenemos la conciencia espiritual, es donde está lo tangible, o sea, más allá de lo material, de ahí nace la metafísica. Pero en la conciencia funcional, estos dos tipos de conciencia, la terrenal y la espiritual, se integran haciendo una conciencia funcional a través de un ritmo energético, ¿no? A veces cuando tenemos sed, tomamos agua, ya que cumplimos nuestra sed, hay un descargo de energía. También la necesidad de compañía nos lleva a buscar pareja, después hay un descargo de energía, ¿no? El autor, él trata de explicar estos procesos inconscientes del cuerpo y cómo se relacionan con la dualidad del ego, y él compara estos elementos. Dice, compara la conciencia de la cabeza con la conciencia del cuerpo. Compara la conciencia del pensamiento con el de los sentimientos. La conciencia elevada con la conciencia expansionada. Esta conciencia funcional es dialéctica, es decir, esta conciencia funcional está constantemente en una inteligencia o intelige los diferentes dinamismos de las dualidades y saca lo mejor de ellas. Dice, es dialéctica, dice, y está en suficiencia entre lo material y lo espiritual. Eso está en la página 319. También yo aquí pongo algo que dice en la Biblia, dice, mi gracia es suficiente. Ni tan, ni muy, ¿no? Es algo tan sencillo y a la vez tan complejo. Dice, este ritmo energético es alternar entre el sentir y el pensamiento del ego. El autor no incluye la percepción del espíritu, algo que no está en nosotros, pero viene de esa conciencia universal. Ese es el espíritu que está conectado a nuestra conciencia corporal. Pero ya es meternos ahí con temas que ya no son comprobables teóricamente y ya puede tener un tono religioso, pero sí se habla y sí se conecta. Dice, los códigos de conducta, ¿no?, de esta conciencia funcional. Dice el autor, imposible desarrollar un principio si no hay propósito. Como hablamos ya, el desarrollo de un principio, un valor con el cual nos guiamos en la vida, tiene su nacimiento en las palabras que hemos recibido desde niños.
Estos códigos de conducta pueden ser hacia una vida de caos o hacia una vida ordenada, de paz. Eso está en la página 325. Dice, un código de conducta basado en una mente dual llevan a la formación de corazas caracterológicas y dan nacimiento a valores negativos como juicio, crítica, envidia, ilusión, creer en ilusiones, en cosas que no son ciertas, en excesos, en la ira y el enojo, en la división social, en la enemistad, en los celos, en la inseguridad, por mencionar algunos. Pero un código de conducta basado en una conciencia funcional llevan al ritmo funcional de vivir que da florecimiento a valores positivos como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe en Dios, la mansedumbre, la templanza, ¿no? Y les comparto esta cosa, se me hace muy interesante lo que dice en Gálatas 5:23. Dice, contra tales valores, que son los frutos del Espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley, no hay dualidad. Vivir y andar en el Espíritu. Interesante. Bueno, pues aquí este es el final del libro. Por fin pude terminar esta síntesis. Los quiero mucho a todos. Gracias por escucharme. Les deseo lo mejor.